visto hasta ahora, sin embargo, debería surgirnos una nueva pregunta, y es que ¿de dónde surgió toda esta extraña mezcla de creencias, de saberes, que conforma la compleja figura de Empédocles? A lo largo de la primera parte de nuestro curso hemos tenido, si lo recordáis bien, la oportunidad de conocer el profundo influjo que había tenido Egipto sobre la formación de las primeras formas de la filosofía griega, asimismo el influjo del pensamiento caldeo, asirio y babilónico, o de la misteriosa religión órfica que había proyectado muchas de sus ideas, si lo recordamos, sobre la metafísica pitagórica. Sin embargo, a todos estos notables impactos del exterior sobre la filosofía, que además seguían activos y efervescentes en tiempos de Empédocles, en Agrigento, en su ciudad natal, se unió algo diferente y muy especial: los llamados cultos tónicos. La isla de Sicilia, en cuyo centro ruge el volcán Etna, era en tiempos de Empédocles la morada de un conjunto de rituales dedicados a la adoración de los seres del inframundo, conocidos como cultos tónicos. El término któn, en griego clásico, hace referencia literalmente a lo que se oculta en la tierra profunda, a lo telúrico. Así, por ejemplo, en contraste con la religión que se practicaba en Atenas, donde se adoraba principalmente a Zeus, a Poseidón y fundamentalmente a la luminosa diosa Atenea, en Agrigento se honraba más bien a los dioses del Hades, a los guardianes del inframundo, a los llamados señores de la muerte. Los griegos que habitaban esta hermosa isla al final del periodo arcaico pensaban que el cráter del Etna era literalmente uno de los más importantes portales de acceso al inframundo, y por ello se sentían de alguna forma mucho más cercanos, mucho más conectados que ninguna otra región de toda la Hélade con estas divinidades oscuras del panteón olímpico. No se trataba, por tanto, en absoluto de una religión diferente, no es como el caso del orfismo, en absoluto, sino que, digamos, dependiendo de las circunstancias propias de cada una de las polis griegas, sobre todo dependiendo de su relación con el mar, con la agricultura, con diversos aspectos de la vida, en cada una de las ciudades que conformaban ese mundo complejo de la Hélade, ese mundo de la antigüedad arcaica griega, se honraba, se rendía culto a un dios distinto de los llamados 12 principales del Olimpo. Las ciudades portuarias, por ejemplo, o las que estaban muy relacionadas con el comercio marítimo, con el viaje, con el mar, solían tener un especial aprecio y numerosos templos dedicados a Poseidón. En Delfos, por ejemplo, se adoraba fundamentalmente a Apolo, el dios de los vaticinios. En Olimpia, en la ciudad donde se celebraban los Juegos Olímpicos, se honraba al dios de las victorias, a Zeus. En Atenas, a Atenea, como su nombre indica, y en toda la gran isla de Sicilia, los bramidos nocturnos del Etna hacían inevitable a sus habitantes pensar y soñar con el mundo de los muertos. Los cultos tónicos se distinguían, por tanto, sobre todo por centrarse en un aspecto muy concreto de la realidad humana: la muerte. La muerte, que además no era considerada por los ciudadanos de Sicilia como algo irreversible, sino más bien como un estado que se podía controlar. Es decir, a través de los rituales tónicos se contemplaba la posibilidad de revertir y controlar la muerte por medio de encantamientos y sacrificios que se debían realizar siempre al abrigo de la noche. Así, frente al modelo clásico de sacrificio que hemos estudiado, si lo recordáis, en nuestra lectura de la Odisea, en el curso anterior, ese sacrificio que fue llevado a cabo por Néstor sobre un altar en honor a la diosa Atenea, pues en contraste con el modelo clásico de sacrificio, en los cultos tónicos, atentos, los animales nunca se podían sacrificar sobre un altar situado en alto, sino que necesariamente se les debía dar muerte sobre un pozo o sobre cualquier tipo de estructura que se adentrara en la tierra. Es decir, había que darles muerte sobre algo que canalizara sus bramidos, sus quejidos, que canalizara el sacrificio hacia el interior de la tierra, hacia el lugar donde habitaban los dioses de allí abajo.
Para conectar con ellos, además, no solamente había que sacrificar al animal sobre un pozo, sino que además se le debía incinerar completamente. Es decir, tanto la víctima del sacrificio como las ofrendas, el pan, las flores, las frutas que se solían aportar a la ceremonia de sacrificio, tenían que ser calcinadas literalmente por completo. Así, mientras que en el sacrificio clásico, como hemos visto, literalmente se chamuscaba un poco, se cocía el animal y después todos los miembros que habían asistido se daban un banquete, se comía literalmente al animal inmolado, de tal forma que a los dioses del Olimpo les bastaba simplemente con que les llegaran los vapores, el humo un poco chamuscado de la víctima. En los cultos tónicos se debía reducir al animal a cenizas y después los restos carbonizados debían enterrarse en la tierra para que su carne pudiera ser paladeada por los dioses del inframundo. Es decir, dado que el humo se eleva naturalmente hacia arriba, había que enterrar las cenizas del animal para que pudiera llegar al Hades. En toda la literatura clásica que ha llegado hasta nosotros, conservamos sin embargo muy pocos testimonios de estos cultos tónicos que nos sirvan para conocer algunos detalles. La isla de Sicilia, en la época de Empédocles, en la época arcaica, no dio muchos grandes escritores y por ello tenemos muy pocas referencias de sus tradiciones, de sus interpretaciones de la religión olímpica, por contraste a los numerosísimos detalles que encontramos de los cultos llevados a cabo en Atenas, ya que allí florecieron numerosos historiadores, filósofos y poetas. No obstante, un texto clave sí que ha llegado hasta nosotros. Se trata de las llamadas Argonáuticas, un poema épico de época helenística en el cual parece que conservamos el relato claro de los pasos de desarrollo de los cultos tónicos nocturnos. Fijaros, en este texto se nos cuenta que Jasón, para aplacar a la diosa Hécate, que es una de las diosas menores del inframundo, una de las diosas infernales, que era la encargada, fijaros, de controlar la brujería, a los fantasmas, la nigromancia y las hierbas venenosas. Pues bien, para aplacar su ira por un problemilla que habían tenido entre ellos, Jasón realiza el siguiente ritual nocturno. Fijaros, tras bañarse a medianoche en una corriente de agua fría y vestido con una túnica oscura, Jasón cava un profundo pozo y ofrece en ese pozo una libación de miel mezclada con la sangre de la garganta de una oveja que acaba de sacrificar. Después de esto, incinera al animal en una gran pira junto a un pozo y tras terminar se retira del lugar sin mirar atrás. Esta idea de no volver a mirar atrás, como todos bien sabéis, está muy vinculada a varios ritos centrales de la religión olímpica vinculados con el inframundo, con el viaje al inframundo, con los descensos de varios héroes y personajes importantes de la mitología griega al inframundo, como por ejemplo el famosísimo mito de Orfeo y Eurídice, o, mucho más importante para nosotros, el mito fundacional de los cultos tónicos de Sicilia, que es el mito de Perséfone. El texto más importante en el que se recoge este bellísimo mito, este mito tan importante para los cultos tónicos de Sicilia, es el llamado himno homérico a Demeter, que vamos a leer para que veáis de qué modo estaba codificada esta narración en la mentalidad griega. Estos himnos eran las canciones, los poemas que se repetían y que se declamaban en las fiestas religiosas griegas. Concretamente, este corresponde a la religión practicada o a la versión olímpica de la religión practicada en Sicilia. Fijaros qué belleza de texto. Por ti, Demeter Augusta, entonamos este himno, y por Perséfone, tu hija, a la que Hades robó con el permiso de Zeus. Cuando en aquella ocasión, alejada de su madre, alegre jugaba con las hijas de Océano, a la par que cogía flores, azafrán, violeta, rosas y gladiolos, jacintos y narcisos delicados, que la tierra hizo brotar para halagar a los dioses. Pero una brecha se abrió en la llanura de Nisa, y de allí surgió el soberano con sus yeguas inmortales. Me encanta esta forma, fijaros. Se llama eufemísticamente a Hades el soberano. Pero ¿no es Zeus el verdadero soberano? No, porque los hombres a lo largo de su vida quizás se libren de Zeus. Quizá jamás Zeus intervenga en nuestra suerte, pero de quien nadie se libra jamás es de la muerte. A Hades todos lo acabaremos mirando a los ojos en algún momento y por ello los griegos le llamaban el soberano.
que surgió con sus yeguas inmortales. Fijaros, esta expresión nos recuerda claramente al poema de Parménides. Recordáis que esas yeguas eran las que habían llevado a Parménides al reino de la diosa, donde se revela la verdad. Así que esa idea parmenidia forma parte de la poética de la narrativa griega arcaica. Y continúa. Allí surgió el soberano con sus yeguas inmortales, el que fuera hijo de Cronos, y que tiene tantos nombres. Qué bonito. Hades es el hijo de Cronos, al igual que Zeus, es el hijo del tiempo. La muerte es el resultado del tiempo. Y que tiene tantos nombres. ¿Por qué Hades tiene muchos nombres? En la mentalidad griega, en la cultura griega, literalmente pronunciar el nombre Hades era algo que les aterraba, traía inmediatamente mala suerte, era una forma de invocar a la muerte. Y por ello normalmente se referían a él como el soberano, también como el invisible, y muchas veces se referían al dios del inframundo como Plutón, que es el nombre que tomarán posteriormente los romanos. Plutón en griego clásico significa el rico y se refiere al hecho de que los materiales preciosos, las piedras, los minerales están en la tierra, así que Hades es el más rico de todos. Y fijaros esta vinculación de la muerte con la riqueza, la idea de que en realidad nada permanece y cualquier empeño humano acaba regresando al mundo del dios de la muerte, ¿no? Precioso, el rico, el invisible, el soberano. Y aunque puso resistencia, de ella se apoderó. Terribles fueron sus gritos que suplicaban a Zeus, mas ninguno de los dioses ni de los hombres mortales, ni siquiera los olivos, se apiadaron de su voz. Helios, sol, que todo lo alumbras, ayúdame al menos tú, si alguna vez de algún modo fui grata a tu corazón. La hija a la que parí, mi más querido tesoro, habla Demeter. Escuché su agudo grito que resonó en el cielo, mas no pude ver quién era. Tú que todo lo contemplas en la tierra y en el mar, dime si has visto a mi hija y quién me la ha arrebatado. Y contesta Helios, el sol contesta la diosa Demeter. Ningún otro es el culpable, sino el mismísimo Zeus, que con Hades hizo un pacto para entregarle a tu hija y que así fuera su esposa. Él se la ha llevado al mundo de las tinieblas a pesar de sus gritos en su carro sombrío. Al enterarse de esta gravísima traición por parte de todos los dioses, Demeter se enfada, decide abandonar el Olimpo y buscar a su hija en la tierra, mezclarse con los hombres, y fijaros, a continuación aparece la narración de la instauración del culto a Demeter que se produjo en la ciudad de Eleusis, y por ello los cultos a la diosa Demeter se llaman cultos eleusinos o misterios eleusinos. Fijaros, un dolor mucho más cruel se apoderó entonces de la diosa, que vagó entre los mortales alejada del Olimpo. Así llegó cierto día hasta la tierra de Eleusis, donde gobierna Celeo, que es el rey de esta ciudad. Y a la vera del camino se sentó junto a un olivo, muy cerca de un pozo donde sacaban agua los hombres. Y tomando la apariencia de una anciana venerable, se la encontraron las hijas del soberano Celeo. Yo soy la diosa Demeter, la que ofrece las cosechas, y dispongo que en mi honor se me levante un gran templo y un altar dentro de él al pie de la ciudadela, pues de ahora en adelante me rendiréis pleitesía. Directamente, ordena y manda. Literalmente les dice a las hijas que allí es donde ella quiere que se le instaure su templo. Y al decir estas palabras, mudó de aspecto la diosa, las metamorfosis de los dioses griegos. Se quitó la vejez y volvió a ser hermosa, una luz cegadora de su cuerpo salía. Por fin ordenó Celeo que construyeran un templo y un altar en su interior, como la diosa quería. Y hasta que no lo acabaron, ningún hombre descansó. Allí Demeter, alejada de los dioses, permanecía muy triste, apenada por su hija. Y aquel año provocó que fuera el más espantoso que los hombres conocieron sobre la tierra fecunda, pues en ninguna región medraba semilla alguna, ya que Demeter se encargaba de mantenerlas ocultas, impedía que germinara la semilla, el alimento. Y ahora habla Hermes, el enviado de Zeus. Hades de oscuro cabello, soberano de los muertos, ha bajado para hablar con el soberano. El padre Zeus te ordena que liberes a Perséfone y que vuelva con su madre para que cese su odio,
pues ya tiene planeado aniquilar a los hombres y ha ocultado las semillas para que no hagan ofrendas. Fijaros, su problema es que se van a quedar sin sacrificios. Alejada del Olimpo, alimenta su rencor y sentada permanece junto a su templo en Eleusis. Así habló el Argicida, un sobrenombre de Hermes, se le llamaba también Argicida porque mató al gigante Argos, el gigante de 100 ojos. Así habló Hermes y escuchó sus palabras el señor de los muertos, que a Perséfone dijo: debes volver con tu madre y que te vea contenta. Yo después seré un esposo digno, pues soy hermano de Zeus, y mientras estés conmigo, serás reina soberana. Al escuchar sus palabras, Perséfone se alegró, pero antes de partir tomó un grano de granada. Aquí es solo uno, cada mito lo cuenta de una forma diferente. Un grano de granada que es dulce como la miel y que Hades le ofreció porque sabía que así tendría que regresar. Al oír esto, Demeter serenó su corazón e hizo brotar de nuevo el fruto de los campos de la labranza, y la tierra antes estéril se convirtió de nuevo en un jardín. De esta forma, la magia oriental, el orfismo, el pitagorismo y los cultos tónicos que acabamos de estudiar revelaron su influencia sobre todo en la primera de las obras de Empédocles, nuestro filósofo, las Purificaciones. Vamos a leer a continuación absolutamente todos los fragmentos que hemos conservado de las Purificaciones de Empédocles, donde vamos a ver el influjo de todos estos aspectos místicos y donde vamos a ver a nuestro filósofo en la primera fase de su vida, en la cima del éxito político y de la adoración de sus conciudadanos de Agrigento. Vais a ver cómo habla de sí mismo Empédocles. Nos dice: «Oh amigos, que vivís en la gran ciudad dorada de Agrigento, en las alturas de la ciudadela, ciudadanos de buenas acciones, os saludo. Como un Dios inmortal, no ya mortal, camino honrado como merezco por vosotros». Aquí un hombre humilde, claramente. «Ceñida mi cabeza de bandeletas y coronas floridas. Cuando entro en las prósperas ciudades, todos, hombres y mujeres a quienes me acerco, me tributan honores divinos». Fijaros, aquí está reconociendo que viajaba por diversas ciudades y, de hecho, seguramente cuando fue a viajar una de estas fue cuando le echaron y le exiliaron para siempre. «Pues cuando entro en las prósperas ciudades, todos, hombres y mujeres a quienes me acerco, me tributan honores divinos. Me siguen en número incontable preguntándome por la vía del provecho». En primer lugar, Empédocles era capaz de enseñarles a los hombres la vía de la riqueza, del dinero, del provecho. Unos buscan los vaticinios, unos buscaban que les predijera el futuro, y otros, afligidos desde mucho tiempo por atroces dolores, desean oír la palabra que cura toda clase de enfermedades. Aquí está la capacidad de Empédocles de actuar como un verdadero mago, como una especie de mago médico capaz de curar todas las enfermedades. Y a continuación nos dice: «Aprenderás de mí todos los remedios existentes contra los males y la protección contra la vejez». Veis una y otra vez la idea de la vejez como una parte de la vida completamente rechazada por los griegos. Habéis visto cómo la diosa Demeter enseguida se quita la vejez para volver a ser joven y bella. Por ello mismo, los griegos tenían la convicción de que llegado a un determinado punto de la vida, llegado a un determinado punto en el que la enfermedad y sobre todo la vejez les impedía ser quienes habían sido siempre, la gran mayoría de ellos cometía el suicidio ritual. Fijaros que aparece una y otra vez esta concepción completamente diferente y ajena a nuestra propia mentalidad acerca del papel del anciano dentro de la sociedad, ¿no? Ellos consideraban que había que apartarse. «Aprenderás de mí todos los remedios existentes contra los males y la protección contra la vejez, pues para ti solo voy a llevar a cabo todo esto». Y a continuación, fijaros cómo Empédocles mezcla la magia con el conocimiento físico de lo natural. «Harás cesar la fuerza de los vientos incansables que barren la tierra y devastan los campos con sus ráfagas. Y a tu vez, si quieres, harás beneficiosos los vientos. Y tras la negra lluvia darás la oportuna sequía a los hombres, y después de la sequía del verano les darás las corrientes que residen en el aire para el alimento de los árboles. E incluso sacarás del Hades
el vigor de un hombre muerto. Fijaros, nigromancia, magia. En esta primera fase de la vida de Empédocles hay una mezcla clara de todos estos elementos místicos. Sin embargo, esto es todo lo que conservamos de las purificaciones, todo lo que conservamos de esta primera obra de Empédocles. Y lo que viene a continuación es el estudio de su libro sobre la naturaleza, que, como os dije, parece escrito casi por una persona completamente diferente, un materialista puro que introdujo algunos de los conceptos más relevantes e importantes de la historia de la física occidental. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.